Amigos míos, en un mundo completamente globalizado, tecnologizado como en el cual vivimos actualmente, todavía hay personas de tiempos inmemoriales que intentan comunicarse con los muertos. ¿Qué tal si yo le digo que existe una técnica que vuelve a estar en boga y son los muertos los que se quieren comunicar con nosotros a través de imágenes de sus rostros, como los recordamos, para que no quepa ninguna duda? Atención, estos son las famosas, como todos conocemos, las psicofonías. Estas son las psicoimágenes. Atención, ¿de qué se trata? Es el registro de rostro de personas fallecidas y que se manifiestan a través de distintos aparatos electrónicos como televisores o pantallas de computador. Los primeros casos se registraron a mediados de los años 80, asombrando en la mayoría de los casos por la nitidez de las imágenes y por sobre todo porque las personas que aparecían ahí habían avisado, aún en vida, que se iban a intentar comunicar. Peor aún, tenemos casos de personas que a través de psicofonía, que nosotros hemos sido testigos de lo real que es eso, Felipe, que les decían, prende el televisor, porque por ahí queremos entrar a comunicarnos. ¿Cómo partió esto? Atención, comparte este documental. ¿Cómo nace el fenómeno, el inicio de las psicoimágenes, donde son los muertos que nos guían para que volvamos a revisar sus rostros en nuestros televisores caseros? Atención, por muy loco que parezca. En 1985, según manifestó el pionero Klaus Rieber, su hija Karen, fallecida meses atrás, a través de la psicofonía, le había guiado paso a paso en la forma de captar las primeras psicoimágenes de la historia. Klaus falleció poco tiempo después, convencido de haber contactado con sus seres queridos y seguro de haber tendido un puente entre nuestro mundo y el de ellos. El padre de las psicoimágenes en Europa, Klaus Schreiber. Bueno, él tuvo ocasión de ver a su hija muerta y a seres queridos fallecidos. Bueno, fíjense que el hombre citado, Klaus Schreiber, o Schreiber, como le dicen algunos, en algún momento esto lo descubrió por casualidad. Él no tenía ningún apego personal o vocacional por los asuntos paranormales, pero siempre hablaba de que si algún día, así casi en broma, casi en serio, si yo me voy primero, le decía a su hijo, a quien lo estamos viendo, yo voy a tratar de comunicarme contigo, intenta esto del espiritismo, que para muchos países es una religión fundamentada, el espiritismo, hablar a través de, como los monjes Tupiara, que a través de espíritus que se poseen y con las demás personas. Pues bien, se murió su hija, fíjate, y en algún momento él empezó a escuchar voces grabadas en aparatos electrónicos, donde la hija, con otras personas fallecidas, le decían, papá, prende el televisor, ahí estoy, te tengo que decir cosas, por favor. Atención, y es así como vamos a ver de inmediato cómo fueron estas primeras investigaciones de este hombre, por favor. Esta hermosa mujer que nos sonríe desde el más allá es una alemana que vivió en Estados Unidos y murió a los 74 años. Sin embargo, como estamos viendo, en ese otro mundo, su apariencia es la de una mujer en la plenitud de su belleza. Esta psicoimagen es de las pocas que se han grabado en movimiento. Incluso parece decir algo. Bueno, atención. Ese caso, que uno llama tremendamente la atención. Estamos hablando de una persona que no tiene depositado. A ver, vamos a actuar de buena fe. ¿Por qué uno debiera, por lo menos en algún porcentaje, incluso los más escépticos, creer en esto? Si bien estamos atentos de que puede haber una estafa o puede haber, digamos, cualquier broma de por medio, es porque hay curas católicos implicados que finalmente estudiaron el caso a profundidad. Hay personas que tratando de hacer una investigación seria y descubrieron imágenes como la que acabamos de ver, que sin que medie ningún sistema receptor, entiéndase un VHS, un reproductor de DVD o cualquier cosa, hacia el televisor buscando en canales neutros. ¿Ustedes se acuerdan que hay canales que no tienen ninguna sintonía de imagen? Pues bien, ahí uno comienza a grabar horas de video con esa nieve electrónica y de repente aparecen pequeñas imágenes de personas. Señales abiertas. Exacto. Abiertas incluso con carteles que te dicen mi nombre es tanto, presentándose, porque claramente no es una imagen de un canal que se metió ahí. No, se supone que, así como la psicofonía es a través del sonido, por ejemplo, del agua, que se cuela, es simplemente que ya necesitas una base. Que ya entrega la base. O sea, en la capacidad de estática del televisor promueve una posibilidad para que un espíritu se manifieste en términos de imagen a través de él. ¿Generar una conversación o solamente como la No, pero solo a través casi como una fotonovela. Va entregando imágenes fotográficas que van cayendo a poco. Lo que decía ahí en el fondo es que ella murió a los 74 años, pero la imagen que se ve en la televisión es de una mujer
ser joven. Es que viene lo genial. Ella es su mejor A ver, es que esto, digamos, completamente tratando de entenderlo, ellos dicen que viven en una ciudad que se llama Marduk, que es muy parecida a como vivir, digamos, cuando estabas vivo, y que finalmente... Mejor época. Claro, resucitas de joven o como tú quieras de alguna manera, que es como una especie de cielo. Está este siguiente caso de un hombre que se alcanzó a grabar casi como 2 fotogramas, que logra mover la cabeza en esta captación de las psicoimágenes, en este intento de los muertos queriendo comunicarse con los vivos. Completamente al revés. Mira. Otro también identificado y al que luego veremos girar la cabeza es el fallecido investigador francés Henri Sinclair. Es como cuando uno se mira así que quiere enfocarse y mira una cámara el mejor ángulo. Exacto, le explico. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Alguien se trata de comunicar con él. Le llega a través de una psicofonía o tiene la sospecha en una práctica ya de meterse en este tema, de grabar horas y horas y horas de estos canales que no tienen ninguna señal a lo que se llama nieve electrónica. Y de repente que se interrumpe esa interferencia y aparece esta cara que mira así. Y que luego, porque vamos a ver casos, los tipos reconocen porque salen algunos con sus nombres, dicen búscame. Y después ven la foto de verdad de la persona cuando estaba viva. Ya voy a ir a esos comparativos, amigos míos. Mucha atención, amigos, porque finalmente, ¿cuál es la razón de por qué ellos se conectan con nosotros? Atención con la gráfica. Dice así: ¿por qué los espíritus se conectan a través de psicoimágenes? Las razones pueden ser varias. Para presentarse ante sus seres queridos una vez más, ¿cierto? Y así dar consuelo tras su partida, que generalmente siempre son mensajes de esperanza, de que ellos están bien. Y de que siempre que están bien. Para advertir acerca de un peligro, o sea, algo que los espíritus pueden entender del mundo de los vivos y finalmente nos advierten de algo. Para anunciar que se acercan acontecimientos importantes, o sea, de características de pregonero, o sea, casi una profecía. Claro. Sin embargo, también está para demostrar que siguen vivos en el plano espiritual. Vale decir, no están entre nosotros, pero siguen algún tipo de existencia en el más allá. Y algunos para que lo dejen ir también, para que uno por cierto, muy bien, May. Pero entonces no están descansando. Porque están preocupados de lo que pasa en la Tierra también. O sea, igual que uno no descansa cuando muere. Hay que estar preocupado. Lo que acaba de decir es un muy interesante punto. Parece horrible. Porque finalmente están viviendo todavía en calidad de espíritu. Que es lo como la mitad. que es lo que las religiones finalmente se hacen cargo. Dicen, nadie que siga viviendo, ya sea con cuerpo físico o no, está descansando. A menos que o resucite, según el cristianismo, o parte de él, o a menos que extingas completamente la llama de tu particularidad existente, finalmente nunca vas a poder descansar. Finalmente son espíritus organizados, por así decirlo. ¿Las psicoimágenes se asocian solamente a nuevas tecnologías? O sea, me refiero que es algo más o menos reciente, o antes se reflejaban en espejos, en vídeos, en vitrales. Buena pregunta. No, amigo mío. Eso es una pregunta muy clásica, pero solamente se pueden transportar a través de pantalla porque necesitan un medio para aparecer. Se cuelan de la estática, la electricidad de las cosas. O sea, algo más reciente. De hecho, como en la psicofonía, generalmente siempre se dice que hay que tener un chorrito de agua abierto porque a través de esa forma hemos sido testigos que uno pide una pregunta al aire y aparece una respuesta en la grabadora. Bueno, lo hemos hecho con los teléfonos de cada uno y sale un buen nombre, nos mencionan, es bien, se le paran los pelos, es bien peleaguda la weá. Mira, este hombre de casualidad grabando sonido en el bosque descubrió que su mamá le habló, que había muerto hace algunos meses. Este es el hombre que descubrió la psicofonía, la captación de mensajes de los muertos a través del sonido. Él es Friedrich Jürgenson, del año 1903 al 87. Atención, este hombre cuando murió, y que estaba ya metido en el tema, prometió tratar de volver no solo con psicofonía, sino a través de una imagen. Ay, que me da mi susto. Ahí está el comparativo. Él se presenta en una fecha y en una hora señalada. Y podemos decir que él, años después, ¿cierto? Con unos pocos años después. Pero finalmente está hablando de la misma persona. Escúchame, quiero decir algo. Está fuerte, ¿eh?
A ver, ¿por qué es interesante esto? Porque, insisto, es tan sencillo falsear esto que alguien podría decir, bueno, estamos hablando de una weá que, bueno, yo voy a mi casa y imito. Lo que estamos viendo, y debo creer con toda la fe del mundo, que estos registros fueron hechos por un cura muy respetado y que finalmente él trató de entender qué sucedía con las personas sin abandonar sus hábitos jamás, de tratar de darle consuelo a los que estaban al otro lado. Sus conclusiones, qué curioso, eran que los que estaban al otro lado y se comunicaban de vuelta con nosotros los vivos, no había nada que reparar porque estaban viviendo muy tranquilitos y felices sin las cargas emocionales o físicas o con los problemas cotidianos con los que nosotros convivimos a diario. Sin embargo, esa imagen, por lo menos, si yo debo creer el origen de la persona que lo tomó, no tendría, la verdad, por qué dudar. Mucho que investigar, por cierto, pero no por qué dudar. Atención, un ingeniero de la NASA, también metido en onda, en algún momento comienza a avisarle a personas que va a aparecer, que va a dar una señal. Atención, amigos míos, ¿quién es este señor? Por favor. Este ingeniero es George Miller, célebre ingeniero de la NASA. No, estamos hablando de un científico. Se dice que tras su fallecimiento intentó contactarse en varias oportunidades. Botaba cosas en la casa, golpeaba, así como cuando penan en las casas. Comenzó a hacer psicografías, personas que mandaban cartas, señales mentales a sus parientes, largo etcétera. Psicofonías también. Se quería comunicar. Tras varios intentos se capturó una psicoimagen de su rostro, una de las más célebres para los estudiosos de las psicoimágenes. Y con él no se juega, y él, siendo un científico, ya creía en esto, puesto que había visto en su, estando en vida ejemplos de lo mismo. Atención, amigos míos, así es George Miller cuando estaba vivo, y lo comparamos como él se quiso manifestar dando muchas señales de otra naturaleza anteriormente, se mostró así. Mentira. A la hora señalada. Entonces, aquí dirá, ojo, uno podría decir, pero estamos viendo una foto. No, muchas de estas fotos que se guardan en la intimidad de quienes las capturan tienen un leve movimiento, como un loop, y se pierde. Y así como logran asomarse. Es una pequeña sintonía que dura unos breves segundos. Es como unos segundos. Claro, no es una imagen pausada. Tú tienes que pausarla, porque tú grabas horas, y de repente te das cuenta que en algo revisas cuadro por cuadro y ves que en 2 o 3 cuadros, entendiendo que 30 cuadros hacen un segundo, aparece haciendo una pequeña cosita, donde logra colarse él. Pero yo es súper nítido, como parece. Sí, avisan. Porque no todo el mundo está, no todos los que fallecen se comunican. Exacto. Ahora hay que decir que después de todos estos hechos existe un movimiento. Entonces hay personas pendientes de capturar estas señales. Por lo tanto hay mucho más. Y créanme, hay ciertas ramas del cristianismo que esto se lo toma muy en serio. Mucha atención, amigos míos. Está otro estudioso de este fenómeno, por favor, la gráfica que dice así: psicoimágenes de investigador de fenómenos paranormales. Otro gallo metido en onda, o sea, el tipo le gusta el espiritismo, etcétera, etcétera. Él es Konstantin Raudive, año 1909, murió en el 74. Nacido en Letonia, fue un destacado escritor, psicólogo. A ver, es un hombre con su título en psicología, pero sin embargo le atraía la investigación de los fenómenos paranormales, como Carl Jung, el gran discípulo de Sigmund Freud. Tras su fallecimiento se contactó con sus colegas a través de una psicoimagen. Veamos, por favor, su foto en vida, señor director. Ahí lo tenemos. Una vez más, a su círculo más íntimo le dice: voy a tratar de volver. De hecho, muchos de ellos dicen: voy a tratar de volver y explicarle cómo mejorar nuestra comunicación cuando yo esté muerto. Lo comparamos con su psicoimagen, también te pasaste. Es él, finalmente. ¿Tiene lentes también en su psicoimagen? Es como si tuviera lentes. Peinado. Bueno, es bien curioso porque fíjate que en las religiones, la imagen del fantasma... A ver, quiero que entiendan algo. Es prácticamente imposible probar la absoluta realidad o el fraude en estas cosas. Lo único que yo tengo para guiarme son las personas detrás que defienden esta teoría. Hay curas respetados, hay ingenieros de la NASA, hay psicólogos. Por eso he elegido estas fotos. Las fotos de estos son por montones. Hay dueñas de casas, papás, hijos, etcétera, etcétera. Yo estoy eligiendo a estas personas porque son profesionales que algunos podrían estar incluso en la vereda del escepticismo, pero que sin embargo permiten y obviamente acceden a creer en esto y termina creándose algún manifiesto extraño. Todos ellos de alguna manera anunciaron antes de morir que iban a hacer esto. Hay personas que no conectándose con todas estas cosas sin tener idea, de alguna manera aparezcan. Sí, de todas maneras. O sea, si yo tengo un ser querido, ¿cómo me señalaría él que va a ser una psicoimagen? ¿Cómo podría Sería muy difícil porque tendrías que quedarte mucho tiempo en un canal sin señal. Claro. Sobre todo si no hay señales antes, si no hay ruido. Pero, como hizo uno de los que acabo de mostrar,
Te diría, mira lo que voy a decir, me estoy, no carrileando, pero estoy colocando hipótesis muy probables. Ese es el nombre como técnico de esto. Es Alois Weinsberg, del año 1885, murió en el 55, religioso famoso por su investigación de fenómenos paranormales también, sin perder nunca su vocación cristiana, tratando de entender simplemente qué pasa con el fenómeno del alma que Dios nos regaló. En la década de los 80, estudiosos de las psicoimágenes captaron su rostro en un televisor como él ya antes había anticipado, amigos míos. Por favor, tenemos la imagen, por supuesto, con el video en particular de este sacerdote aparecido, cómo sucedió en el momento mismo de su manifestación desde el otro lado. Atención. Por ejemplo, esta es la imagen fantasmal, valga la expresión, de quien parece ser un religioso captada por Schreiber. Y esta es una fotografía del mismo cuando estaba vivo. Un austriaco que fue abad en un monasterio y que durante muchos años se dedicó al estudio del espiritismo. Amigos míos, quiero hacer el comparativo de inmediato entre la foto de este sacerdote cuando estaba vivo y luego la psicoimagen, donde es una de las más claras, fíjate. ¿Sí? De hecho, ¿viste la ponencia, la explicación que estaban dando esta fotografía? Sí. Era un sacerdote también, era un hombre religioso. Exactamente, que finalmente estaba tratando de explicar que sería bueno insistir en la investigación de esto. Si bien se parecen mucho, no corresponde la foto o la psicoimagen de la derecha a la fotografía estática de la izquierda. Es bastante curioso tratar de entender. Ojo, yo hoy día le he traído solo en las fotografías de psicoimágenes más ilustres. Hay algunas que la verdad es que no sé si creer en ella o no, que son personas NN, donde salen saludando, con detrás de una playa, hay un niño en un bosque, donde salen saludando así muy cortito, así como un aviso. Otros que ponen sus nombres y rápidamente le escriben en señales de mudo unas 3 primeras letras. Entonces hay un material fabuloso, pero yo solamente me he querido ceñir a aquellos en los cuales por lo menos desde su origen podemos darle al menos una cuota o porcentaje importante de confianza. Y uno podría de manera casera poner la señal del televisor. Sí, señor. Sí, señor. Y esperar. Los que investigan esto te invitan a hacer eso. Lo que hay que hacer es algo tan sencillo como lo siguiente. Hay que... Simplemente queríamos explicar, ya aparecíamos un par de... Había unas caras de una persona con lente, pero era bien clarito la verdad. Sí. Bueno, atención, ¿será esto un fenómeno similar al que hemos tratado de explicar o corresponde a otra cosa? Por lo menos este brasileño dice que en su televisor apareció una imagen fantasmal. Hay algunas diferencias, vamos a entender por qué, mira. Olhem isso. Uma criança, uma menina, como se fosse uma boneca. Olhem a foto. Pode ser espírito, pode ser um anjo que fica do lado da criança. Porque dizem que criancinha, quando nova e inocente, ela sempre tem anjos do lado dela, protegendo ela. Pode ser um anjo, pode ser um espírito, pode ser... Não sei. Mas também... É impressionante, uma coisa de arrepiar. Até as pessoas céticas, assim, às vezes como eu. Explica pra mim, então. Se você não acredita no que você está vendo, me explique. Eu vou trazer um técnico aqui, um técnico de informática, alguém que trabalha com televisor. Si ustedes me preguntan, dado el origen, dado la forma en que se presenta, aquí yo creo que es bueno separar las aguas. Yo creo que lo que estamos viendo en un televisor apagado, vale decir, no tiene un medio de transporte para que los fantasmas se manifiesten. Insisto, yo sí creo en ello. O sea, he sido testigo de lo mismo, a menos que haya estado una casualidad donde una serie de sonidos o ruidos terminen creando frases casualmente. Ok, ya, supongamos que sea eso. Pero ese televisor está apagado. Esa niña más bien a mí me parece una muñeca. Sí, el hombre no me da confianza, me parece que toma una cierta distancia y simplemente el tipo quería aparecer en televisión.
Por eso es bueno comparar, ver quién lo dice, dónde lo dice, cuál es su trayectoria y finalmente a qué apunta. Si quiere plata, aparecer simplemente en los medios de comunicación, o quizás como el sacerdote o como el ingeniero de la NASA, entender un poco más por qué estamos aquí y qué va a pasar con nosotros cuando ya no estemos. Ahí estaban las imágenes.